Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre cómo integrar la tecnología al uso de insulina, con la doctora Ana María Gómez y el doctor Alex Ramírez. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia: el material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. La información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y refleja las consideraciones del autor y no las de Sanofi. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no respuesta a una promoción. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir, aprobada de sus productos en la entidad regulatoria de cada país. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea el tiempo para ustedes. Bienvenidos de nuevo a una entrega de Endopodcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Esta vez tendremos la oportunidad de hablar de la integración del concepto de la tecnología a los avances en insulinoterapia. Y realmente para mí es un verdadero honor presentar a nuestra invitada, a la doctora Ana María Gómez, quien es probablemente ampliamente conocida por ustedes, es endocrinóloga de la Universidad Pontificia Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio. Doctora Ana María, ¿cómo está? Hola Alex, buenas noches, muy bien y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, doctora, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de esa fusión entre la tecnología y las insulinas. Es usual que cuando citemos el concepto de tecnología, la gente tiende a pensar que solo estamos hablando de dispositivos, por ejemplo, pero bien sabemos que eso no es así. Y en el caso de la insulinoterapia, deberíamos empezar hablando desde lo que implica el desarrollo tecnológico en las nuevas terapias en insulinas. ¿Qué nos podría compartir de eso, doctora, en cuanto a esa diferencia del desarrollo tecnológico? Sí, yo creo que cuando tú mencionas claramente lo de los avances tecnológicos, es importante tener en cuenta que no solamente nos estamos centrando en dispositivos, obviamente es supremamente importante y van a ser una ayuda para cada vez tener mejores resultados, por ejemplo, con insulinoterapia, pero hablamos de avances en diferentes fármacos y en este caso nos estamos centrando en la insulina, o sea, la insulina sí o sí es el tratamiento bandera para un manejo de pacientes que requieran pues la administración exógena de esta hormona, como la diabetes tipo 1, pero también sabemos que muchísimos pacientes diabéticos tipo 2, a pesar de diferentes innovaciones y avances farmacológicos, van a requerir en el tratamiento de su administración. Yo creo que el avance y la innovación en los últimos 100 años, ya podríamos decir, ¿no, Alex? Porque ya la insulina se cumplieron ya más de 100 años de su descubrimiento y es un lindo ejemplo de lo que se ha venido avanzando y modificando para generar y tener cada vez insulinas que puedan ser cada vez más seguras, más fisiológicas. Y en esto es en lo que se centran los avances tecnológicos en esta molécula. O sea, todos sabemos que después del descubrimiento, que ya fue, hemos dicho, estamos hablando de 100 años, en 1920, 21, 22, donde pues se vinieron trabajando en esas insulinas iniciales de extractos purificados de las células betas, pues se fueron modificando durante todos estos años en los diferentes componentes de las cadenas y posiciones específicas de los aminoácidos. Es increíble cómo en la evolución de la insulina se ha logrado cada vez más con estos cambios, con estas perfecciones, hasta el mismo cambio de unas insulinas de origen animal a insulinas humanas, nos ha permitido tener opciones cada vez más eficaces y más seguras con cambios en la modificación de los diferentes aminoácidos. Juegos de las posiciones de estos aminoácidos han cambiado el tiempo de vida media, el tiempo de liberación de la insulina,
¿Qué es lo que nosotros buscamos o cuál es el objetivo? Cada vez más que podamos por suplementar con múltiples dosis de insulina, unos perfiles más estables y cambios en la estructura por juegos en la modificación de las posiciones de aminoácidos o intercambio de aminoácidos o adición de partículas externas a esos aminoácidos han permitido que contemos nosotros cada vez con insulinas que son más estables, más fisiológicas, que nosotros cuando hablemos de una administración de una insulina basal estuviera libre de picos, ¿cierto? En un tiempo de acción cada vez más largo, más plano, más estable y con un menor riesgo de hipoglicemia y, ¿por qué no? Pues con la misma eficacia y la misma seguridad. Y eso, Alex, es lo que es increíble, lo que nos ha llevado a una evolución, porque cada vez durante todos estos años que hemos partido desde insulinas, estoy hablando años atrás, 50, 40 años, insulinas lentas, ultra lentas, recordemos la NPH, ¿cierto? Que aún está disponible con unas insulinas que las tenemos que administrar como basal, pero presentan picos de acción, entonces el momento en que se administren va a ser si presenta un pico, incrementa el riesgo de hipoglicemia. Hoy en día, y yo creo que como en los últimos 15, 20 años, con estos análogos de primera generación inicialmente, lo que se buscaba cada vez más era una insulina plana que nos trate de generar un control estable y basal. Y ahí es donde es divino todo esto de avances tecnológicos. Hoy contamos entonces no solamente con análogos de primera generación, como puede ser una insulina glargina, en la cual en sus diferentes estudios clínicos controlados demostró superioridad con lo que ya teníamos en cuanto a eficacia contra el NPH. Hoy en día tenemos insulinas análogas de segunda generación, por ejemplo, Glargina 300, que nos permite tener una mayor, ¿cierto?, estabilidad, una mayor predictibilidad, un menor riesgo de hipoglicemia. O sea que yo creo que todo lo que han sido los avances en insulinas para permitirnos hoy tener diferentes opciones de intervenir nuestros pacientes con cada vez menos riesgo de hipoglicemia. Doctora, ha mencionado usted muchos aspectos bien interesantes. Retomo y hago énfasis en el componente de la evolución que han tenido las moléculas para llegar a una segunda generación en donde son fisiológicamente mejores y mucho más seguras. La eficacia en un punto histórico fue muy importante, pero ahora probablemente lo de mayor trascendencia es la seguridad en el marco de las hipoglucemias. Doctora, ahí nos vamos a entrar un poquitico más allá y entonces vamos a hablar de las métricas en monitoreo continuo de glucosa. Bien sabemos que desde la disponibilidad del monitoreo continuo de glucosa en sus albores, por allá a finales de los 90, principios del 2000, eso nos abrió el espectro a entender la dinámica de la diabetes y del control glucémico, a saber tener otros saberes en ese sentido. Pero de cara a hoy, doctora, ¿usted cómo nos puede fusionar esas métricas del monitoreo continuo de glucosa y las implicaciones terapéuticas? ¿Hacia dónde va el control más allá de la hemoglobina glicada, hablando de las métricas en monitoreo continuo de glucosa? Sí, es una pregunta muy relevante y yo creo que es un punto crítico actualmente. O sea, durante años se ha hablado de la hemoglobina glicosilada como el gol estándar para establecer el control metabólico, dado a que la hemoglobina glicosilada, pues hablemos 30 años atrás, 20 y pico años atrás, con estudios clínicos como fueron el DSCT en tipo 1, UKPS en tipo 2, la hemoglobina glicosilada, en el cual en ese momento era como una métrica de control, demostró una fuerte asociación con la predicción del riesgo de complicaciones, una correlación muy precisa entre sus valores y el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares. Y esto ha sido como la bandera de que la hemoglobina glicosilada se considere ese gol estándar para establecer qué pacientes se encuentran en una meta de buen control y más que una meta es establecer el riesgo que tiene el paciente. Hablábamos siempre que bajar la hemoglobina glicosilada con un 1%, y esto es verdad, tiene un impacto, por ejemplo, en un 14% en infartos, ¿se acuerdan los datos del UKPS? En 30, 40% en nefropatía, en retinopatía, y esta correlación siempre ha sido como la bandera estándar de la fortaleza de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, al pasar y al tener avances tecnológicos en diferentes mediciones del control del paciente,
diabético, porque si nosotros nos devolvemos años atrás, era la hemoglobina glicosilada y la glucometría capilar, ¿cierto? Entonces, la hemoglobina y la glucometría capilar iban de la mano porque el número promedio de las lecturas de las glucometrías se asociaban a un valor de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, con el avance de tecnología como es la monitorización continua, que todo el mundo cree que esto es tan reciente, no, la monitorización continua está desde el 2003, obviamente ha ido evolucionando y perfeccionándose. Y hoy en día, pues es una de los métodos gold estándar para seguir al paciente diabético, dado a que sabemos y es importante tener en cuenta que hay poblaciones en las cuales se limita el uso de la hemoglobina glicosilada. O sea, la hemoglobina glicosilada depende pues de la salud del glóbulo rojo, ¿cierto? Que tenga un tiempo de vida media adecuado, que su concentración sea adecuada, entonces, por ende, cualquier patología anemias, hemoglobinopatías o cualquier factor que nos esté alterando la eritropoyesis, pues va a sesgar ese valor de la hemoglobina glicosilada. Situaciones como la enfermedad renal crónica, el embarazo, ¿cierto? Son situaciones que cambian. Lo otro, la misma raza, la edad también cambia la capacidad de glicosilación del nivel de la glucosa, ¿cierto? Con esta hemoglobina del glóbulo rojo. Y se sabe que la hemoglobina pues no va a ser confiable y no se puede generalizar. Entonces, de ahí la importancia que las métricas que se obtienen del monitoreo continuo no propiamente la estén desplazando, sino que se complementan. Hoy en día hablamos de métricas que se obtienen al poder uno monitorizar los niveles de glucosa, como es el concepto del tiempo en rango, que es el porcentaje que logra un paciente estar en un momento determinado entre unas metas. Estas metas pueden ser variables, pero en la gran mayoría 70, 180. Y uno puede evaluar el tiempo en rango en tiempos súper cortos, ¿no? En 24 horas, en 2 semanas, en un mes. Entonces, es una herramienta que le permite a uno y al paciente, ¿cierto? Evaluar, por ejemplo, intervenciones con una insulinoterapia en una forma muy rápida. No tenemos que esperar 3 meses a un número global, que es como un promedio, pero no sabemos qué tanto el tiempo está en hipoglicemia, en altas y en bajas. Entonces, esas métricas que tú me preguntas que cobran importancia, es poder uno evaluar en un momento, tiempo corto, 24 horas, en una semana, en un mes, realmente cuál es el comportamiento del nivel de la glucosa, qué porcentaje de tiempo el paciente realmente logra estar con una intervención en una meta o qué tanto tiempo está expuesto a hipoglicemia, hiperglicemia. O sea que yo creo que todas esas métricas, estas son las generales, porque también las nuevas métricas se complementan porque pueden evaluar las fluctuaciones de la glucosa. El monitoreo continuo que nos brinda la información en el día a día permite ver aquel paciente que tiene alta variabilidad, alta fluctuación en el comportamiento y la dinámica de su glucosa y le incrementa el riesgo de hipoglicemia. Así que si tú me dices cuáles son las grandes ventajas actualmente de la tecnología es esto, es poderse uno como unir el resultado de la hemoglobina glicosilada con ese concepto de tiempos en rango para realmente mirar que esa hemoglobina glicosilada alcanzada en metas sea con un buen control libre de hipoglicemia y de fluctuaciones. Perfecto, doctora. Ha mencionado cosas súper interesantes, pero creo que una de ellas en las que nos podemos anclar en los conceptos es que hay complementariedad entre la métrica ya conocida de la hemoglobina glicada con las nuevas métricas fundamentadas en el monitoreo continuo de glucosa. Y el monitoreo continuo de glucosa nos refleja más una integralidad del control. Es así, ¿cierto? Perfecto, sí, tú lo has dicho, así es. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Y las métricas puntuales, ¿cuáles serían como las que hay que tener más presentes? Nos mencionó ya una que sería el tiempo en rango, Sí, ¿cierto? ¿Cuáles serían las otras de mayor trascendencia? sí, esto está claramente estandarizado. Hay un consenso ya que recomienda, ok, listo, ¿qué es lo que le importa a uno o qué es lo que se debe evaluar de un monitoreo continuo? Entonces, uno es el tiempo en rango en la meta, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando. La gran mayoría
de los pacientes, pues su meta es entre 70 a 180. También evaluar lo que está por debajo de esa meta, entonces uno puede evaluar porcentaje de tiempo expuesto en valores de 70 y de 54, el tiempo expuesto a hiperglicemia, la variabilidad que se mide por el coeficiente de variación, también lo expresa el monitoreo, y hay un marcador que se llama el índice del control glucémico, del manejo glucémico. Ustedes lo pueden ver en algunos reportes como GMI o ICG, que es como la aproximación, es un cálculo, es una fórmula estandarizada de los niveles de glucosa intersticial a lo que representaría esa hemoglobina glicosilada. Estas métricas son tan importantes que incluso cuando uno escucha expertos y le dicen, mire, es que a uno no le cuadra el nivel de la hemoglobina glicosilada con este cálculo que se obtiene y es fuente del monitoreo continuo, que es el GMI, que es como un valor de hemoglobina. Le dicen a uno, en 15 días el GMI sería 6,8, pero resulta que uno en plasma o cuando toma la medición de la hemoglobina le da 8 y pico, 8 y pico. Y uno diría, ¿a quién le creo? Entonces, la tendencia hoy en día es creer en este índice de marcador que nos da la monitorización continua, precisamente porque la hemoglobina glicosilada tiene fallas, tiene errores en los cuales para eso se utiliza el monitoreo. Entonces, para responder ahí tu pregunta, son las tres métricas obtenidas de tiempos en rango alto, bajo y en metas, el coeficiente de variación y el índice del control glucémico o GMI, dependiendo el dispositivo que se utilice. Perfecto, doctora. Ahí vamos a intentar llevar un poquitico a la práctica. Si tenemos de pronto pacientes con este monitoreo continuo de glucosa en tiempo real o intermitente, con esa información disponible, ¿cómo impacta eso en el control del paciente? O sea, ¿cuáles serían las instrucciones que cambiarían de cara al paciente? Sí, eso es una pregunta súper importante. O sea, el tener uno la disponibilidad que un paciente siga o realice su control por medio de la monitorización continua le va a permitir al paciente tener en cuenta en un momento, en un tiempo real, cuál es el nivel de su glucosa y para dónde va. Estos dispositivos tienen la capacidad no solamente de informar el valor de la glucosa en ese momento, sino las tendencias, predicen para dónde va el valor de la glucosa en los siguientes 30 minutos y lo expresan por medio de flechas que el paciente al recibir la educación puede en una forma dinámica ajustar la cantidad de insulina, hacer una ingesta extra de carbohidratos para prevenir una hipoglicemia, hacer una corrección de una hiperglicemia. O sea que parte de la educación o de las ventajas, más que en la educación, es permitir que el paciente se empodere de su manejo, que el paciente sea parte activa y dinámica en el día a día de su manejo, porque todo lo que es tecnología, y ahí sí hablo hasta insulinas y dispositivos, todo lo que es tecnología, los resultados van a depender, ¿cierto?, del ajuste y de que el paciente se involucre activamente a hacer modificaciones basados en sus resultados. O sea que es supremamente importante que el paciente que accede a la tecnología reciba por parte del equipo tratante una educación de cómo responder, cómo ajustar y cómo sacarle el mayor beneficio a la tecnología en términos de cada vez estar en un mejor control o en un tiempo en rango y por ende en una mejor hemoglobina glicosilada. Perfecto, doctora. Es decir, esa participación activa nos permite empoderar más a nuestros pacientes del manejo. Exacto, sí. Listo. Doctora, vamos a fusionar dos conceptos. En el primero, hablamos de esa evolución de las insulinas, ¿cierto? Y hablamos de las insulinas basadas, pues, en insulinas animales, nos pasamos a insulinas humanas, luego hablamos de insulinas de primera y luego de segunda generación, ¿cierto? Y en el segundo concepto hablamos de las nuevas métricas con base en el monitoreo continuo de glucosa. Entonces vamos a intentar fusionar esas dos y es preguntarle si de pronto esas nuevas insulinas, esa nueva evolución desde el desarrollo farmacológico, sí tiene un anclaje y un beneficio de cara a las nuevas métricas, como lo que podría ser el tiempo en rango. Y si cree que eso tiene impacto y cómo impacta eso en la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí, eso es supremamente importante. Hay un artículo espectacular
en el cual revisan precisamente ese concepto que tú estás mencionando y preguntándonos, o sea, ¿cuál es la utilidad realmente? Y el paper que es de Tadek Batelino, que es una de las personas que más pionero y generador del consenso de estas métricas, él pone un punto y es como hoy, a la luz de todos estos avances tecnológicos, lo que es evaluar eficacia, resultados y seguridades en nuevas insulinas. O sea, y cuando hablamos de las nuevas insulinas estamos hablando de estos análogos, cuando están siendo comparados entre sí o comparados con insulinas previas, el método ideal realmente para ver uno la diferencia y los beneficios debe ser evaluado por la monitorización continua. Precisamente porque si nosotros nos vamos solamente a dispararle una hemoglobina glicosilada, en ese camino se pierden mil cosas. Y estamos hablando, cuando me preguntabas de cuáles han sido los avances, y en forma sencilla, yo digo, lo que ha llevado el avance de tecnologías en insulinas es tener insulinas con perfiles más predecibles, estables, planos, de mayor duración. ¿Que en qué se traduce? Que sean más planos, en menos variabilidad y por ende menos hipoglicemia y al tener uno esa facilidad de pronto a una mayor potencia y eficacia. Entonces sí, hoy en día el método ideal, si uno quisiera, y ya lo vemos, porque ya yo creo que vamos a hablar más adelante de diferentes estudios con esto, si uno quisiera hoy en día realizar un estudio evaluando diferencias, eficacia, seguridad entre insulinoterapia, el método ideal sería con un monitoreo continuo. Primero, vamos a ver en tiempos más cortos. No tendríamos que esperar un desenlace a ser evaluado en 3 meses, sino en tiempos más cortos. Podemos evaluar en el mismo tiempo, en la misma temporalidad, qué pasa en la noche, qué pasa en el día, qué pasa con la actividad física, con la ingesta. Podemos estar comparando con métricas como son el tiempo en rango y la variabilidad y ver unas diferencias supremamente importantes, porque hoy en día, y eso ya yo creo que vamos a hablar más adelante de eso, hay estudios que nos demuestran ya evaluando con estas métricas, nos resaltan, nos refuerzan los beneficios que es utilizar estos análogos de segunda generación en términos de seguridad, de hipoglicemia, de perfiles más planos y predecibles. O sea que yo creo que en este momento, en esta era que se tiene tanto de avances de tecnología, sí o sí la evaluación de los resultados con terapias inyectables basados en insulina debe ser con monitoreo continuo. Y no es solamente lo que yo pueda percibir, sino esta publicación que es muy reciente trata como de unificar los conceptos de los beneficios para los futuros estudios con estas moléculas utilizando la tecnología. Incluso ya hay un consenso claro que le dice, mire, cuando usted va a utilizar monitoreo continuo para obtener métricas en estudios clínicos, en la práctica ambulatoria, estas son las métricas que se deben evaluar. E incluso acaban de publicar uno para estudios intrahospitalarios. Estas son las métricas que se deben evaluar. Ya se está tratando de dejar como un lenguaje universal para que todo el mundo exprese los desenlaces con las mismas métricas y sí o sí, pues esto va con monitoreo continuo. Perfecto, o sea, con esas nuevas métricas, las moléculas innovadoras se deben articular en mostrar esos resultados. Y a pesar que se nos está dejando el tiempo, yo no quiero dejar pasar por alto dos preguntitas más, pero que no nos deje tan antojados de lo del estudio. ¿Cuál estudio de pronto en tecnología con medición de tiempo en rango hay con análogos de insulina de nueva generación? ¿Algún estudio que nos quiera mencionar de manera puntual, doctora? Sí, hay 3 estudios diferentes, pero yo creo que el que quiero mencionar porque es el primer estudio clínico controlado, es el estudio en Range, porque es un estudio clínico controlado, o sea, donde lo que evalúan en esto son la seguridad de 2 análogos de segunda generación, ya midiéndolos en términos de cuánto es el tiempo en rango, cuánto es el tiempo debajo del rango, cuánto es la variabilidad. Y es un estudio precioso porque es un diseño basados en evaluar la seguridad de los análogos de segunda generación, midiéndolos con todo lo que es tecnología. Ahí sí va uno a lo fino, ahí sí va uno a lo fino para buscar
o diferencias o similitudes. Y este estudio en range demostró y quitó como ese concepto erróneo que uno tenía de pronto de una superioridad o inferioridad entre los dos análogos de segunda generación y le demuestran a uno, no, mire, son iguales de eficaces, o sea, todas estas modificaciones han llevado a que se presente menor tiempo expuestos, por ejemplo, hipoglicemias, se puede incrementar en un momento dado mejor el tiempo en rango con una variabilidad mínima, o sea, como la seguridad de la molécula. Es un estudio súper interesante, es un estudio que le sirve a uno de ejemplo lo que ya es diseñar y evaluar con monitoreo continuo, que es el InRange recientemente publicado. Perfecto, doctora. Ahí ya nos queda como referente ese estudio en la comparación de las insulinas y saber cómo las nuevas moléculas se están retando a estas métricas. Nos queda poquito tiempo, doctora, pero de verdad que no quiero pasar por alto la oportunidad para mencionar algunos elementos. Hoy por hoy, definitivamente es una realidad que todos los actores vinculados al control de nuestros pacientes, no solo desde el componente clínico, desde el componente paraclínico, educadores, prestadores y pagadores, están viendo más allá de las métricas tradicionales, ¿cierto? Como lo mencionaba la doctora previamente, pues el monitoreo continuo de glucosa no es de ayer o de antier, lleva un tiempo y ha ido madurando y ha ido evolucionando, por lo cual hemos podido sensibilizar a los otros actores del sistema. Yo quisiera, doctora, que usted como clínica, desde la experiencia que tiene, ¿qué le podría mencionar a esos otros actores, a esos prestadores, a esos pagadores, en lo que se deberían fijar en esas nuevas métricas y en ese nuevo control para que vean más allá de la glicada? Sí, yo creo que toca unificar conceptos, educar a a todos sí, los actores alrededor de todo esto, que es buscar el buen resultado y el control de los pacientes. Yo creo que todos tendríamos que pensar y empezar a hablar en términos de tiempo en rango durante mucho tiempo y sigue siendo así que las guías de adherencia a intervenciones o los resultados en diferentes instituciones sigue siendo la hemoglobina glicosilada. Y uno sabe que la hemoglobina glicosilada, hombre, uno puede tener un paciente en una hemoglobina glicosilada de 6 y para el pagador y el mismo prestador creer que está en un excelente control el paciente, pero detrás de ese valor de 6 puede ser que el paciente hace múltiples eventos de hipoglicemia y ese paciente no está bien controlado, al contrario, está en un riesgo altísimo. Se debería priorizar la atención hacia ese paciente en reducir, ¿cierto? Este riesgo de eventos de hipoglicemia con todas las consecuencias adversas que trae. Entonces yo creo que todos deberíamos empezar a hablar en el lenguaje universal de si está la tecnología disponible o de métricas que se puedan asemejar como el tiempo en rango derivado, que es lo mismo pero de glucometrías, hablar en tiempos en rango. Ok, listo, la hemoglobina puede ser tanto, pero desglosemos qué hay en el camino de esa hemoglobina glicosilada. Entonces son los tiempos en rango en las metas, en hipoglicemia, en hiperglicemia, en pacientes que están, por ejemplo, en hipoglicemia y variabilidad. Yo creo que tocaría ya empezar a hablar con esos tres conceptos, no solamente la hemoglobina o tomada por un GMI, que es el marcador que se asocia, pues se correlaciona con el nivel de la hemoglobina, sino tiempos en rango y esos deberían ser las metas porque para priorizar la atención, para priorizar y tratar de seleccionar los pacientes críticos que requieren una atención más oportuna, mayor educación, cambio de intervención. Excelente, doctora. De hecho, ahí, pues, la doctora nos ha dado muchos tips. Yo voy a destacar tres de ellos para que nuestros pagadores y nuestros aseguradores hagan énfasis en eso. Primero, sensibilizar a las nuevas métricas. Segundo, destacar los desenlaces más importantes, hipoglucemia, hiperglucemia y variabilidad, perdón. Y el tercer punto, tal vez de mayor trascendencia, es unificar procesos, no solo desde el componente clínico, no solo desde el manejo intero-transdisciplinario, sino de cara al pagador. Doctora, otra pregunta que tengo por aquí que es bien interesante hacer es, ¿cuáles de pronto visualiza usted sean los desafíos o barreras de mayor impacto para que el paciente no logre estar en ese tiempo en rango? ¿Cuáles son los principales desafíos de cara al paciente desde lo clínico? Bueno, desde lo clínico, en los inconvenientes del tiempo en rango, primero, o sea, si uno está utilizando la tecnología, ahorita hablábamos de qué es lo que debe mirarse uno para decir si está en buen o mal control.
acá se une un aspecto importante que es la adherencia y el uso adecuado de la tecnología. Entonces, una de las barreras es la falta o sí, la poca educación que se le dé a un paciente cuando se accede a la tecnología. Entonces, eso es una, pum, ¿listo? O sea, el paciente no saca el mayor beneficio de la tecnología. La limitación sería la falta de educación, del conocimiento de todo lo que se puede beneficiar el paciente en esto. Lo otro las otras limitaciones también que vuelve y juega no solamente con la adherencia del dispositivo, sino el no poder el paciente por falta de conocimiento integrar el uso de la tecnología en el día a día de sus intervenciones. ¿Cómo ajusto? ¿Cómo modifico? ¿Cómo respondo a los valores que vienen dando? Asumamos que se le puede brindar la educación, se le puede brindar todo el soporte y que el paciente va a recibir todo esto. La limitación es el acceso a la tecnología por los mismos costos. Todos sabemos, todos, no hay ya ninguna duda que un paciente usuario de insulina en múltiples dosis y un diabético tipo 1, una materna en embarazo, sí o sí debería recibir la tecnología porque diferentes estudios clínicos controlados han demostrado que estos resultados son mejores. Y para nosotros, más de que hablar que si la educación o no, la principal barrera es la limitación al acceso por los costos. Para mí es esa. Una vez se pueda acceder, viene la parte de educación, después la adherencia, y si nosotros lográramos superar estos tres aspectos, yo creo que fluye el uso adecuado y los resultados van a ser mejores. Perfecto, doctora. ¿Podríamos, digamos, afirmar que con estas nuevas métricas, siendo complementarios a la hemoglobina glicada, podríamos individualizar o personalizar más los tratamientos de cara a nuestros pacientes? Sí, sí, uno utilizando la tecnología, uno puede individualizar y seleccionar y llevar cada vez al paciente a un mejor control, porque cada paciente es un mundo aparte, cada paciente tiene unas necesidades, unos requerimientos diferentes. Y la tecnología, cuando yo les hablaba, que tampoco es generalizar un tiempo en rango, uno ve cómo alcanzar una meta de control libres de hipoglicemia nos permite cada vez ir optimizando y mejorando y aumentando el porcentaje en metas. Hablo de un concepto que es loco. Ahora se habla no solamente del tiempo en rango, sino tiempo en rango estrecho, que es buscar y llevar, que eso es, mejor dicho, da para solo un podcast, pero es súper interesante. Es llevar al paciente a metas aún más estrictas, libre de hipoglicemia, 70-140 que con avances tecnológicos se logra. ¿En quién? Se está planteando, por ejemplo, en todo lo que es población pediátrica recién diagnosticada, con acceso a tecnología y beneficios, llevar desde etapas tempranas a los controles adecuados por toda esta asociación que se va a ver a largo plazo, parte cognitiva, complicaciones de hipoglicemia, etcétera. Por ende, es supremamente importante. Diabéticos tipo 2 recién diagnosticados, donde los avances tecnológicos en fármacos, en intervenciones, permiten llevar a un control temprano, adecuado y rápido, libre de hipoglicemia, que es el famoso también los beneficios del legado metabólico a largo plazo en desenlaces duros, cardiovasculares, microvasculares, etcétera. La tecnología dice, listo, estas son las métricas a las cuales se debería llevar ese paciente. Imagínate que pudiéramos entonces desde ahora decir, no, listo, tenemos pacientes recién diagnosticados, tenemos una forma de intervenir a un diabético tipo 2 recién diagnosticado naif con una intervención eficaz, segura, en los primeros 3 a 6 meses, buscando un tiempo en rango entre 70 y 140 y lograrlo y mantenerlo. Y eso es, incluso se habla ahorita hasta consenso y reuniones solamente sentados para hablar del tiempo en rango. Entonces, aquí en tiempo en rango estrecho, desde diagnósticos iniciales, legado metabólico, beneficios, seguridades, y esto es cuando entonces tú me preguntas si se puede individualizar. Claro, ya yo ya no estoy hablando de un 70, 180,
sino estoy bajando, apretando esa hiperglicemia a esos rangos casi de completa normalidad. Y es súper interesante cómo todos estos conceptos van de la mano y cada vez buscando, basados en los avances tecnológicos, pero los avances tecnológicos en fármacos, no solo dispositivos, sino fármacos e intervenciones cada vez más seguras, más eficaces, buscando metas de control, no solo glucémico, sino metabólico, libres de hipoglicemia. Excelente, doctora. Miren cómo empezamos un recorrido por diferentes conceptos ante ese desafío de fusionar el concepto de tecnología con las insulinas y empezamos mencionando esa evolución de las insulinas. Después nos pasamos a hablar de las nuevas métricas de cara al monitoreo continuo de glucosa. Luego fusionamos esos dos conceptos y encontramos estudios sólidos como el estudio en Range, en donde se comparan las insulinas de cara a las nuevas métricas, demostrando resultados contundentes. Y cómo a través de esos 3 tips importantes que nos mencionaba la doctora, acercarnos a los otros actores en salud para lograr un mejor control de nuestros pacientes y unificar procesos. Y al final nos destaca esos desafíos y esas barreras en el momento actual y cómo vamos hacia la individualización, a la personalización de las metas para cada uno de nuestros pacientes. Doctora, no me resta más que darle las gracias en nombre de todos y cada uno de aquellos que la están escuchando y que la seguirán escuchando en las próximas entregas. No sé si la doctora tenga un mensaje final para todos nosotros en este sentido. Sí, gracias, Alex. Yo creo que los avances tecnológicos son una oportunidad cada vez más para mejorar los resultados en nuestros pacientes. Tenemos que estar pues ávidos de aprendizaje, de conocimiento y ampliamente pues estar capacitados para innovar y saber que esto viene cambiando y que cada vez contamos con herramientas y opciones terapéuticas que nos permiten cada vez más mejorar el control glucémico y reducir todos pues, los desenlaces adversos que ya conocemos. Excelente, doctora. Esa educación y esa innovación hace parte de los objetivos de la Asociación Colombiana de Endocrinología y sus aliados estratégicos. Muchísimas gracias, doctora, y nos veremos en otra entrega de Endopodcast. Muchísimas gracias, Alex. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos. Código de aprobación, MATCO 2303795, versión 1, abril de 2024.